estar a tus pies. Y así a los pies de Cristo queremos estar en esta mañana también, agradeciéndote, Señor y Padre Celestial, por el privilegio inmerecido, el regalo inmerecido de ser tus hijos, que podamos estar en esta mañana otra vez en tu presencia, adorando y alabando por la obra de la cruz, pero también reconociendo que te necesitamos, Señor, todos los días en nuestras vidas para poder crecer tomados de tu mano. Y queremos en esta mañana también que nos hables por tu palabra, esa palabra tan preciosa y tan maravillosa que nos permite estar todos los días creciendo y creciendo más y más en el conocimiento de tu gracia. Hablarnos por ello, Señor, porque queremos oír tu voz en esta mañana. Que sea tu palabra, tu voz y tu enseñanza. Por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, y vamos a continuar en lo que hemos comenzado en este tiempo, ¿no? Hablando de consejos prácticos para una vida gozosa, ¿no? Así comenzamos en Romanos capítulo 12, 13, y veremos el capítulo 14, y le puse un título o un subtítulo en esta mañana que es Sosteniendo a los débiles. Y me gusta porque podemos ir también soportando, porque la palabra puede traducir igual, pero soportar suena algo como que es tedioso, ¿no? Hay que soportar, hay que sobrellevar. Por eso acá sosteniendo. Me gusta porque todos fuimos o somos, en algún momento dado en nuestra vida espiritual, personas débiles. Es lo más normal, lo más habitual, que cuando comenzamos a caminar en la vida cristiana, arranquemos con alguna debilidad, que tal vez la podamos fortalecer, pero a veces tardamos mucho más. Hay una frase, un dicho muy conocido que dice que no hay cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. Yo tengo una cadena, vamos a poner de 1 metro, pero un eslabón en el que está en la mitad se oxidó o se gastó por el roce con algo, y en un momento dado, tiro, esa cadena se puede cortar, porque hay un eslabón de todo el metro, el del medio, por ejemplo, que se debilitó. Así pasa en las iglesias. La iglesia más fuerte, cuanto más fuertes somos cada uno de los que estamos allí, reunidos congregándonos. Esto no implica que hay que desechar al débil, no, hay que sostenerlo. Y así dice el capítulo 14 de Romanos, justamente, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Verso 4, que juzgas al criado ajeno. Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno no hace diferencia entre día y otro día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Este verso me encanta porque lo hemos cantado a veces con un poquito mucho tiempo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, el Señor somos. Sigue diciendo así Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Este tema será un tema para hablar en otro momento más, pero importante, el tribunal de Cristo para todos los creyentes que hemos un día aceptado a Jesús como Salvador. Porque escrito está, cita Isaías 45:23, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se verá toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo soy confío en Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo,
para el que piensa que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas con el amor, no hagas que por tu comida, por la comida tuya, perdón, se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta aquí nomás, después sigue el capítulo 15, un poquito más, pero hay mucho para sacarle en esta hermosa porción. Primero que nada, tenemos que entender que hay dos tipos de creyentes, según acá menciona Pablo, ¿no? Dice el que es débil y el que es fuerte. Ahora, no estamos diciendo débil o fuerte en un sentido peyorativo o grandilocuente. Es que a veces tenemos momentos o circunstancias en las cuales estamos débiles. Ahora, ¿qué quiere decir débiles? ¿Qué quiere decir fuertes? No quiere decir que sean mejores ni que sean peores, sino que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, el débil es que no es capaz de soportar las cargas, las luchas y los conflictos. Una persona débil, tenemos un poquito más en qué sentido es, puede llegar a apartarse de la fe, porque no puede soportar algunas demandas de la doctrina, algunas exigencias de la iglesia, algunas presiones también que el mundo está poniendo sobre los cristianos. Y el que es fuerte no es que puede hacer lo que quiere, sino que no se deja llevar ni se mueve fácilmente por las circunstancias que pueden estar atravesando en el mundo o en su persona o en la iglesia, y puede enfrentar con más fortaleza, valga la redundancia, esas dificultades. Repito, no es que el débil es alguien de menos calidad, ni el fuerte es alguien superior, simplemente tienen dos estructuras o dos formas de ver las cosas y vivir las cosas en este momento. ¿Por qué las personas son débiles en el contexto que está dando Pablo? Bueno, en parte porque hay naturaleza que tenemos cada uno, ¿no? Así como hay personas que son de naturaleza mucho más fuertes, mucho más débiles, hay personas que nacen con una estructura física mucho más robusta. Acá tenemos a estos muchachos, los Dávila, que son chicos fuertes, fortachones, realmente son robustos. Y tenemos otros chicos que son mucho más menudos, tal vez de la misma edad o menos fuertes físicamente hablando. Es la estructura de cada uno, la naturaleza. Así pasa también en la parte espiritual. Hay personas que son muy firmes en sus convicciones, muy fuertes, y otros que son muy dubitativos. Por ejemplo, el débil, una persona apocada, tiene baja autoestima muchas veces, tiene tendencia a la depresión. ¿Por qué? Porque su naturaleza emocional es débil. También otro motivo por el cual podemos ser débiles, ¿no? Por una cuestión de inmadurez. Quiere decir, porque tenemos poco tiempo en el camino de la fe. Y por supuesto, nadie puede pretender que un recién convertido, que recién comenzó a dar el camino del Señor, sea una persona capaz de enfrentar las grandes pruebas, dificultades y sobreponerse, porque es muy difícil, es casi imposible. Tiene que fortalecerse en la fe, en el conocimiento de la palabra. Por ejemplo, en primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice que eran niños en Cristo, ¿no? Eran personas nuevas en la fe. También puede ser que no alcanzaron discernimiento por falta de voluntad, por falta de interés, por falta de decisión personal. Hay hermanos que realmente no les preocupa mucho conocer más a Dios que la veces, que somos salvos, siempre salvos, oro a Dios, Dios me responde, punto. Pero no se preocupan en conocer la palabra de Dios, qué quiere Dios para su vida, qué es lo que está preparando Dios
para ese nuevo hijo que tiene en esta iglesia, por ejemplo, acá o en cualquier congregación. Y a veces también porque hay un desconocimiento por falta de enseñanza. Una cosa es el que no quiere aprender, y otra cosa es que a veces sucede que no hay una enseñanza profunda, importante en las congregaciones. Y aquí voy a hablar de forma general, por supuesto, no hago ninguna apreciación personal a nadie, pero hay congregaciones donde lamentablemente no se anima a los hermanos a estudiar la palabra, no se los desafía a crecer en el conocimiento del Señor, y se mantienen, repito, también como que está en comunión, el que está, viene el domingo a la reunión, y está. Esto puede tener varios motivos, a veces porque tal vez los líderes no están capacitados para la enseñanza, lo cual sería un problema, porque la palabra dice que tiene que ser apto para enseñar, un anciano, un pastor de una iglesia. A veces también porque hay pastores que son un poco más livianos en estas cosas, a veces porque no quieren que la gente conozca mucho más para que no cuestione, ¿no? Porque si yo conozco mucho, voy a empezar a cuestionar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es como los chicos, ¿no? Empiezan el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué decimos? ¿Por qué? Digo, basta, no te tengo más nada, me casaste. Así pasa a veces, ¿no? El que conoce más de Dios, cuestiona más a Dios. O mejor dicho, cuestiona lo que escucha de Dios o lo que escucha en la iglesia. Y a veces eso no conviene a ciertos grupos de líderes. Esas son las razones por las cuales a veces hay debilidad en las personas, ¿no? Dijimos, naturaleza propia, personas apocadas, de baja autoestima, depresivos, falta de tiempo en el Señor, recién me convertí, entonces tengo que crecer, tengo que ser alimentado, como decía Pablo, primero con leche, después con vianda, ¿no? Para poder crecer más. A veces no hay interés, preferimos ser tal como estamos y cuanto menos sepa yo, menos me van a demandar en la iglesia, cuanto menos yo conozca, menos voy a estar obligado a hacer para el Señor. Y a veces porque, repito, hay personas que no les gusta enseñar porque no saben o porque no quieren que la gente conozca mucho más para no empezar a cuestionar. Ahora, volviendo al pasaje de hoy, ¿cómo actuar frente a los débiles? Pues es el tema que dice Pablo acá. Recibir al débil. ¿Qué es recibirlo? Recibirlo sin discusiones. Recibirlo no para contender con él allí, tratando de mostrarle que yo sé más que el otro, o que él es un neófito, que no, recibirlo al que es débil. Allí dice, no para contender, no para discutir. ¿Sobre qué cosas no hay que contender? Porque hay cosas que sí hay que discutir, vamos a ver qué sí y qué no. En cuestiones personales, opiniones personales. Yo pienso que, yo entiendo que no, ahí no podemos entrar en discusiones porque vamos a estar toda la vida y no vamos a poner de acuerdo en nada, probablemente. Hay cuestiones de opiniones personales que yo no las puedo rebatir, siempre y cuando no abarquen dos cosas importantes. Doctrina, enseñanza básica de la Biblia y buen testimonio. Yo no puedo dejar pasar que haya enseñanza de mala doctrina, que enseñe cosas que no están en la palabra o se tuerza la palabra, ni podemos permitir tampoco que haya una vida que no condice con la palabra de Dios, que no estamos viviendo de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, porque allí hay un problema grave. Pero fuera de eso, lo que son opiniones personales, dicen, no hay que discutir. Pablo va a tratar dos temas importantísimos, son muy frecuentes en Roma, pero también en la iglesia primitiva, y un poquito también ahora. Vamos a ver por qué. El tema de la comida y el tema de las fechas, o de los días, de las festividades. Así, fíjate que dice allí, temas en los cuales no hay que discutir, o mejor dicho, hay que discutir para que no haya malos entendidos. La deidad de Cristo, el Espíritu Santo, la inerrancia de las Escrituras. Allí no podemos aceptar ninguna discusión de nada. Esto es así, es así. No lo podemos cambiar. No es opinable. Yo no puedo pensar que tal vez Cristo no sea Dios. No, Cristo es Dios, punto. Vamos a los textos que nos muestran que es Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza. No, no es una fuerza. Es una persona divina, como el Padre y como el Hijo, que tiene una manifestación diferente. Algunos temas pueden ser, no digo discutir, pero sí de interpretación, algunos tiempos, los tiempos futuros, si es premilenialismo, bueno, no importa, sería tema para otra discusión.
No voy a hacer de eso un debate profundo, sí tenemos una postura clara nosotros. Segundo tema es importante, en temas no trascendentes. O sea, temas como ese allí, versículo 3, ¿no? O el 2, ¿en qué comer? Mira, en estos tiempos últimos se ha vuelto bastante a lo que pasaba en la iglesia primitiva con algunas comidas. Los judíos convertidos a Cristo querían mantener, y no está mal si lo quieren hacer, sus comidas kasher puras y sacar comidas que no estaban aceptadas por la ley de Moisés. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que cuando Pedro estaba allí en Hechos capítulo 10, esperando una comida, tiene una visión, ¿no? Que baja del cielo un lienzo con animales, dice Pedro, mate y come. No, son animales inmundos, dice, no es inmundo lo que yo santifiqué. Ahora, era una ilustración de que iba a ser Dios con Pedro, ¿en quién? En Cornelio, un romano, un centurión romano, un hombre que venía, si bien tenía fe en Dios, provenía de una cultura pagana, convertido de corazón a Cristo. Y allí le muestra que ya no hay un tema de comidas en la iglesia de Dios. Ahora, si alguno me dice, mira, yo no como morcilla porque comer sangre, yo se lo respeto. Yo como un pedacito, me gusta. Y me dice, no, pero el cerdo, bueno, no lo comas. Yo me voy un rico jamón, no tengo problema. No voy a discutir sobre esas cosas. Y así Pablo va a decir dos cosas muy, pero muy interesantes. Otra cosa, perdón, en cuanto a la vestimenta. Por muchos años en la iglesia, los predicadores estábamos vestidos con saco y corbata. Los que tenemos años en la iglesia, Yolanda, Verónica y Claudia, que son jóvenes, pero que han estado de chiquitos en la iglesia, era típico, ¿no? Alicia también, ¿no? El pastor estaba con saco y corbata. 40 grados al sol, pero estaba con saco y corbata. Y a veces saco negro o azul, porque tenía que ser uniforme. Por mucho tiempo la barba estaba mal vista, porque se la asociaba con, yo voy a decir una cosa que me parece ridícula, pero con los comunistas, con los terroristas, con el Che Guevara, con Fidel Castro. Y lo digo pues yo lo escuché decir. Digo decir, pero barba no. Cuando Jesús tenía barba, según dicen todos, no mesaba mi barba, dice la profecía. Era común de nosotros. ¿Por qué? Pues eran costumbres. Costumbres que se han impuesto a veces como una doctrina cuando no lo eran. Otro tema, discutible o no, el uso del pantalón de las mujeres. Por mucho tiempo estaba muy mal visto. Hoy en día ninguno cuestionaría que una hermana esté, y acá hay muchas, la mayoría, con pantalones en una reunión. No es una cuestión de meter un vestido decente. Yo cuento una vez, si lo dije, discúlpeme, pero es un poco reiterativo. Voy a una iglesia a predicar, un punto más alto que este, sí, por acá arriba, y la verdad que me costaba contestarme el mensaje. Primera fila, una chica jovencita, unos 20 años, muy bien vestida, con falda. Una falda que estaba así en las rodillas. La verdad, era hasta difícil para el predicador concentrarse porque te quitaba la atención. ¿No era mejor un pantalón que una falda tan cortita? Ah, pero era falda. ¿No era mejor tener un pantalón prudente? Bueno, hablo de costumbres que no tienen que ser motivo de discusiones dentro de la iglesia del Señor. El fuerte no hace cuestionamiento, no juzga, no se escandaliza. Y el débil, todo le parece cuestionable, porque no se hace como él cree que se tiene que hacer. Porque él ve que el que come carne o el que toma vino, estamos hablando de alcoholizarnos, pero tomar por ahí un vaso de vino en las comidas no es un pecado. En la Biblia aparecen muchas menciones al vino como un símbolo de la alegría. Obviamente no estamos hablando de emborracharnos, ni hacer una festichola con canilla libre, pero hay personas que se escandalizan porque está tomando un vaso de vino o porque está comiendo carne. No hace falta ser vegano, ni vegetariano, ni abstemio. Hay que ser medidos en las cosas. Un ejemplo. ¿Se acuerdan de Daniel, no? El profeta Daniel. Para él era ser fuerte, no comer la carne sacrificada a los ídolos. No era debilidad.
estaba firme en su postura, no me obligues a comer esa carne, está sacrificada a los ídolos. Y prefiero comer legumbres. No es que él era vegetariano o era vegano, no, es que esa carne había sido ofrecida a los ídolos primero, porque no quería ser parte de esto. Pablo también es a los Corintios, 10 sobre ese tema, ¿no? Y él dice cosas como que comprá en la carnicería y no pregunte dónde viene. Ahora, si dice que viene de algo de los ídolos, no lo comas, porque todo es testimonio. Pues estamos siendo parte de una idolatría o una adoración. Pero mientras no sepa dónde viene, mejor no preguntar, ¿no? Mientras menos preguntemos, compramos. Los creyentes judíos, en esta iglesia de Roma, por ejemplo, tenían otro problema con las carnes no elaboradas por su propio sistema culinario. Saben que la comida kasher o kosher judía es muy específica. Por ejemplo, se saca toda la carne para que se cumpla con el precepto de no comer sangre, se le sangra toda la carne y había ciertas pautas que ellos tenían que no lo podían tolerar que otro no la cumpliera. Ahora, por otro lado, Pablo dice que el que es débil y ve a alguien comer algo sacrificado a los ídolos, se siente mal. A mí, honestamente, dice Pablo, no me preocupa, porque yo sé quién es Dios, y que Dios no es nada. Así que yo, si lo como, no pasa nada. Pero si él sabe que fue ofrendar a los ídolos, se va a afectar. Entonces, por ser fuerte yo, no como esa carne. ¿Por qué? Porque no quiero ser de tropiezo a mi hermano, que es débil en la fe, que está todavía sin crecimiento, sin madurez, que todavía se siente afectado por estas cuestiones. Para Daniel había que ser firme para no comer carne. Pero Pablo dice, yo que estoy firme la puedo comer sin problema. Pero si es por el daño del otro, no lo hago. Es mejor mi hermano, que darme un gusto. Es mejor que mi hermano no se escandalice, no se sienta, no sea de tropiezo en su vida, que hacer yo lo que está en mi deseo. Entonces dijimos que recibir al hermano débil, pero no para discutir, no para entrar en conflictos, no para hacer todo un debate en cosas que no corresponden. Después de recibirlo, sin juzgarlos. Allí versículo 4 dice, tú quieres que juzgas al criado ajeno. Y esta frase me llamó la atención porque dice, al criado ajeno. ¿Por qué? Porque cuando uno está juzgando a un hermano, y repito, vamos a ver después un poquito más, qué tema sí hay que tener bajo juicio, pero estamos jugando es un siervo de quién? De Dios. No es siervo mío. Entonces, en esta época que había esclavitud, yo no puedo jugar al siervo de mi vecino si trabaja bien o no. Es problema de él. Que mi vecino juzgue a su siervo, no yo. Y acá es lo mismo. Mi hermano es siervo de Dios como lo soy yo, no es siervo mío. ¿Quién soy para jugar al siervo de otro? De Dios en este caso, ¿no? Ahora, repito, hay cosas que hay que jugar, bueno, algunas sí. ¿Qué jugar? ¿O qué quiere decir jugar? Por ejemplo, evaluar sí en la palabra de Dios. Y repito, vamos a jugar la buena doctrina, la buena enseñanza, las herejías que no estén filtrándose en la iglesia. En los últimos tiempos ha habido mucha filtración, lamentablemente hablando de muchas herejías. Ya había en la iglesia primitiva, los agnósticos en la época de Juan, o los judaizantes en la época del apóstol Pablo, allí en Gálatas, Juan en primera carta de Juan, en segunda carta de Juan, Pedro tenía hablado de eso. Hoy en día hay mucha infiltración de todo lo que es el humanismo dentro de la iglesia, ¿no? Doctrinas o filosofías humanistas que están metiendo lamentablemente porque le hemos dado lugar, a veces con el ánimo de no ofender a nadie, no. Acá creemos esto y nos mantenemos. No quiero que se sientan mal, pero le tengo que marcar lo que dice la palabra de Dios. Pecado es pecado, no es debilidad, no es falta, no es error, es un pecado. Punto. El pecado condena, obviamente. La salvación está en Cristo, no está en hacer buenas obras. Ahí no podemos transar en nada. Y, por otro lado, no condenar, jugar es no condenar a quien no sé lo que yo creo, pero que no está condenado por la palabra de Dios. Yo puedo disentir con algún hermano en alguna práctica. ¿Esa práctica está condenada en la Biblia? Bueno, si está condenada la voy a hacer firme. No está condenada, es una cuestión de impresión, de gusto personal,
de interpretación, ahí no puedo discutir con él. Ahí no puedo condenarlo. Juzgar, repito, es evaluar, analizar a la luz de la palabra. Así, por ejemplo, en Hechos 4:19 dice que Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín y dice, les prohibimos que prediquen a Cristo. Dice, juzguen ustedes delante de Dios. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Está juzgando. ¿Quién va primero, Dios o la autoridad? Hablamos la semana pasada de las autoridades, ¿no? Está sujeto a la autoridad, pero también dice la palabra de Dios que arriba de la autoridad está Dios. Y cuando mi autoridad me hace entrar en conflicto con Dios, ¿a quién sigo? A Dios. Acá es lo mismo. Hay que juzgar. Pero repito, no condenar, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, ¿no? Después del concilio de Jerusalén, se decide que no se va a obligar a los creyentes no judíos, a los creyentes romanos, griegos o gentiles, a hacer otra cosa que no sea fornicación, obviamente prohibida, adoración idolátrica y comer ahogado. Esta es una forma que tenían algunas culturas de matar a los animales que eran medio feo. Pero fuera de eso dice, no se les obliga a circuncidarse, a guardar los días, etcétera, etcétera. Otro tema, no hablamos también de los días después. Sigamos. En tercer lugar, recordar que el juicio le corresponde a Dios. Aquí dice versículo 10, en la segunda parte. Bueno, me adelanté un poquito, perdón. Vamos un poquito más. Allí primero dice, en cuanto a los días, ¿no? Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga cuáles iguales todos los días. Ahora, ¿cuál es el tema de los días? ¿Se acuerdan que los judíos tenían y tienen todavía un mandato en la palabra de Dios, en Éxodo capítulo 20, de guardar el día sábado? A Jesús se lo condenaba, se lo criticaba porque no guardaba el sábado a rajatabla. Ahora, ¿él era judío? Sí. Pero ¿por qué no guardaba el sábado? Porque él mostraba que era aún el día sábado. Y que el día fue dado para el hombre, no el hombre para el día. En la iglesia primitiva ya se estableció como una práctica habitual que el día de culto era el primer día de la semana. Lo llamamos día domingo, ¿no? Después se llamó domingo dominus, en latín el día del Señor, el día del Señor. Hay un conflicto. Los cristianos judíos decían el día sábado. El cristiano argentino decía el día domingo, o el primer de la semana. El sábado, el domingo, el séptimo, el primero. Hay un conflicto. Adorá el día que vos quieras adorar. La Biblia, en el Nuevo Testamento, no obliga a la iglesia a adorar un día específicamente. Hay una práctica habitual, sí. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Ya que recordamos la resurrección de Cristo. Pero no hay un mandato expreso. Jesús dijo, cuando tomamos tiempo de la cena, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. ¿Cuántas veces? Cuantas ustedes quieran. Háganla todos los días si quieren, no hay problema. Háganla los sábados, háganlo el cuarto de la semana, no importa. Por una cuestión de práctica o de hábito, le dicen el domingo. ¿Por qué no hacerlo un día martes? Si fuera el caso. No hay problema. Un tema también que es conflictivo con el tema de los trabajos, ¿no? Hay personas que tienen que trabajar los días domingos. Y lamentablemente es una pena que un hermano se pierda la comunión el domingo porque está trabajando. Porque tiene que trabajar, bueno, será el tiempo de que lo haga. Bueno, que busque otro día para estar en comunión con los hermanos, con el Señor. Pero no hagamos del día algo que no tiene más trascendencia. Allí dice entonces, un día y otro día es igual que el tema de la comida. Pero fíjate, dice, porque ninguno vive ni muere para sí. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que nuestra vida no está pensada en nosotros mismos, o no tiene que estar enfocada en la persona de Dios, en la persona de Cristo. Dice, porque si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces, no entremos con estas discusiones triviales y que van a llevar a divisiones. Otra cosa también, ¿te acordás que los hermanos en Corinto era muy, muy complicado? Como yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro, bueno, el mismo Pedro de Cefa, yo soy de Apolos, discutían a quién está. Somos del Señor, no somos del pastor fulano. Me haría los otros días porque nos juntamos en el campamento y en un momento dado digo, bueno,
yo soy la iglesia del pastor fulano. No, no es del pastor fulano, la iglesia de tal denominación, de tal nombre, de tal dirección, la iglesia de calle Rigoya, la iglesia de calle Casalín, la iglesia de Manuel, la iglesia de Abundante. Por ahí no se acuerdan, bueno, como no tenemos un cartel que diga iglesia, Cristo viene pronto, dice la iglesia del pastor Pose. No, la iglesia de Dios, del Señor. A veces caemos mucho en esas rutinas de poner un nombre relacionado con el pastor, el anciano, el fundador. Es la iglesia del Señor. Somos el Señor, no de otra persona. Sigamos. Recordad, decimos que el juicio le corresponde a Dios. Así, versículo 10. Dice, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Quién va a juzgarnos a nosotros? Dios, Cristo. Nadie debería de juzgar a su propio hermano. Dejemos el juicio para el Señor. Repito, no estoy hablando de no analizar doctrina, enseñanza o testimonio. Eso está bien, evaluarlo, pero no en una faz condenatoria. Sigue el texto allí diciendo después, ¿no?, que Cristo va a evaluar la conducta de cada uno. Porque Pablo también habla en 2 Corintios 10, ¿no?, el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, lo dijimos varias veces. Va a ser el lugar donde Dios va a reconocer el ministerio de cada uno para Él. No va a reconocer nuestra vida o no va a jugar nuestros pecados, va a evaluar nuestro servicio. No va a ser un tribunal penal o federal, va a ser, si querés, un jurado como el que elige el premio Oscar, el premio Martín Fierro, o el tribunal o el jurado que evalúa un certamen de belleza, ¿no? Le pone puntaje a cada uno. Eso va a ser el sentido. Va a evaluar qué hicimos, cómo lo hicimos y en quién pensamos cuando lo hicimos. Pero dice después algo más, fíjense. Rechazar un juicio subjetivo, ¿no? Allí dice el versículo 13, ya no juzguemos más los unos a otros, sino bien no poner tropiezo o ocasión de caer hermano. Otro problema que pasa muchas veces es que cuando juzgamos, usamos un metro de goma. ¿Por qué? Porque lo estiro o lo encojo. Como elástico. Cuando quiero jugar, nos pasa muchas veces, pues hay que no jugar con esta actitud. El pecado de alguien, digo, uy, mirá, el pecado de este. Pero el mío, viste, es más chiquito, es el mismo pecado. Pero solemos tener una actitud, normalmente, humanamente hablando, carnalmente hablando, de jugar con más dureza al otro que al propio. Yo he conocido tristemente líderes, ancianos, pastores, que eran muy rígidos con los hermanos que no cumplían la palabra, pero con sus hijos eran muy... No, lo que pasa es que el muchacho está en un tiempo de maduración. No, si el otro tiene que crecer, también tiene que crecer. Si el otro está mal, tu hijo también está mal. Porque a veces somos tan condescendidos con el pecado cercano y tan duros con el pecado ajeno. El juicio es de Dios. El juicio subjetivo es un peligro. Pero también, fíjate así, evitar de ser de tropiezo en la vida de otro. Allí dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y así va a estar otra vez con el tema de la comida. Y ya lo hablamos, pero voy a cerrar con esto. Si alguien se siente mal por una comida, no lo comamos en presencia de él. Como en casa. Si a alguien le parece que comer cerdo es un animal inmundo, aunque la Biblia permite comer, ¿cómo hacen? Hagamos un asado con carne vacuna, con un cordero. Como el cerdo en mi casa después el otro día. No hago ser de tropiezo a un hermano. Si alguien me dice que, uy, que el alcohol es un... Yo no voy a tomar vino en público si a las personas se van a molestar. Porque no, el problema es que me dice, mira, ¿puedo tomar un vasito? Toma un vasito de vino, no hay problema. Acá hace tiempo vino una visita, me dijo, hermano, ¿no se enoja si tomo un vaso de vino? Tomalo, contá que me convides. No era, agarramos una festichón y nos importamos, tomar un vasito de las comidas. ¿Por qué no? Ahora, si ese es un problema para el otro, no lo voy a hacer. No voy a hacer el tropiezo en la vida de mi otro hermano. Nuestro orgullo puede ser de alguien más débil, ¿no? Y finalmente, para ser edificados mutuamente. Fíjate allí, dice el versículo 19. Así que sigamos con la
lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es ser edificados mutuamente? Bueno, es que lo que yo hago a mis hermanos les sea de bendición, no de tropiezo. Y viceversa. Que lo que yo digo, lo que ustedes dicen o hacen, al hermano que está al lado, atrás, delante, o a mí mismo, también nos sea edificación. Una acción, una palabra, una actitud, tiene que ser edificación. Dice, por eso yo otra vez repito, sigamos lo que contribuye a la paz, no al conflicto y a la mutua edificación. No es tuya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, en verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuidado con tolerar el pecado. Cuidado con aceptar doctrinas erróneas, erradas. Cuidado con tolerar el pecado en la vida de un cristiano, comenzando por mí, en primer lugar, y después en los demás. Cuidado con caer en los personalismos. Yo soy Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas. Cuidado también con seguir fielmente a un líder a veces carismático, pero que es dictatorial. Hay un caso en la Biblia que es un tal Diótrefes, tercera carta de Juan, donde dice que él prohibía a los hermanos recibir a los que venían de visita, porque no estaban con ellos. Yo les cuento, hace años atrás estábamos en una iglesia, estábamos trabajando en la radio, allí en Buenos Aires, y en una iglesia de buena doctrina, porque no puse nada, pero tenía un problemita allí el pastor, ¿no? Y era que no podía recibir en comunión a una persona que no fuera bautizada en su propio bautisterio. Vos de tu carta, vengo de la iglesia tal, del pastor tal, sería tal, sí, perfecto, pero acá te bautizamos de vuelta. Porque mi bautismo vale, el resto no vale. Qué triste, ¿no? Qué triste que seamos tan personalistas, algunos, ¿no? Que tiene que ser todo a mi manera, porque yo lo digo como yo lo impongo. Como Diótrefes. El que no me hace caso a mí, lo comulgo. Obvio, hay que responder a la autoridad de los pastores, ancianos, pero no a exigir una sumisión prácticamente servil a un líder. Dijimos entonces, tenemos cuidado de no tolerar el pecado, de no caer en los personalismos. Me gusta más cómo es este pastor que el otro. Y eso tienen dos pastores o dos ancianos. Siempre suele haber quien se afile y es más afín a uno que a otro. No está mal, por características, por amistad, que no hacer de eso una división. Ojalá que vamos a ser 3 ancianos y 2 pastores, seamos más. Dios quiera que seamos más. Pero si el día que podamos ser 2 ancianos o 3 pastores, que podemos decir, yo soy miembro de la iglesia, no soy seguidor de tal pastor, porque yo sigo a Cristo. El pastor es el que está ahora, el que Dios puso en el tiempo, el que va a estar hasta que Dios decida cambiarlo, pero yo sigo a Cristo. Y por último, no dañar la obra de Dios por cosas no importantes, sino sostener más débil. Fíjate así el versículo 21, otra vez, ¿no? Puedes no comer carne, ni beber vino, ni a que a tu hermano tropiece, se ofenda o debilite. ¿Tenés tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Pero el que duda en lo que come es condenado. ¿Por qué? Porque no hay que hacer las cosas para tropezar, hacer tropezar al más débil. No tengo que mostrar al otro que yo soy más firme que él, más fuerte que él, porque lo que él no puede hacer yo lo hago. Porque el no tolero yo sí lo tolero. Por otro lado, tampoco juzgar o condenar al que no está de acuerdo conmigo, ¿no? Porque este hace lo que yo no consigo, entonces está delante de Dios con limpia conciencia. Dice así Pablo que tenés fe, hacer delante de Dios. Por supuesto que la fe tiene que ver con la doctrina de la palabra, pero si para mí tener fe es no afectarme esto, listo, delante de Dios, delante de los hermanos, no ser de tropiezo. Y por último, responder con firmeza a las convicciones bíblicas, no a los caprichos personales. O sea, es otra cosa que pasa mucho en las iglesias, que confundimos las convicciones bíblicas con las convicciones personales. Yo tengo mis convicciones. ¿Están basadas en la palabra? Sí, vamos.
Dalila, bueno, no, es lo que yo pienso, no, olvídate. Tus pensamientos y mis pensamientos no van en la doctrina de fe de la Iglesia, va la palabra de Dios. Pueden ser buenas opiniones, buenos conceptos, pero no tomar de eso una doctrina fundamental. Pablo decía entonces que a los débiles en la fe los tenemos que recibir con amor, no con actitud crítica, no con actitud de juicio, no con actitud de mostrarnos superiores a ellos. El débil tampoco tiene que ser tan quisquilloso que no le gusta lo que hace otro porque piensa que está mal. Ayudemos al débil a que conozca más de la palabra y pueda entender mejor los principios de la Escritura para su vida. Hagamos que el fuerte fortalezca al débil, no que el débil haga que era el fuerte. Hagamos que aquel que es nuevo en la fe crezca en el conocimiento de la palabra. Ahora, si no quiere crecer la palabra, bueno, será responsabilidad delante del Señor. Dijimos que uno de los motivos será porque no quiere crecer, no le interesa crecer. O a veces porque no nos interesamos en que la gente crezca. Yo quiero que todos ustedes crezcan, empezando por mí, ¿no? En la palabra. Y Dios quiera que acá se levanten hombres y mujeres predicadores, maestros, enseñadores, siervos y ministros. Sería lo mejor para el Señor aquí en Chascomús, en esta congregación. Pero para eso hay que invertir tiempo, esfuerzo, ganas, ¿no? Dinero también, ¿por qué no? Entonces, ¿estamos dispuestos a eso? O al débil lo dejamos decir, pues un débil nunca va a crecer. Algo que es tremendo, ¿no? Nunca va a cambiar. Es así, tal vez sea así. Tal vez le falte un incentivo, tal vez le falte una motivación, tal vez le falte el apoyo. Decíamos al comienzo, estar sosteniendo al débil, ¿no? Para que crezca, para que se afirme, para que se haga fuerte. Tal vez esa persona nació con una debilidad emocional. ¿Cómo se puede fortalecer? Bueno, cierro con esto. Puede haber una cuestión genética, ¿no? Hay personas que, repito, nacen con una estructura corporal debilucha, unos más fuertes. Ahora, también un segundo tema que es importante, y acá las madres saben mucho, es la alimentación. Un niño bien alimentado los 3, 4 primeros años sale más fuerte. La alimentación baja hace que el chico tenga más problemas para estudiar, para pensar. Pero también tiene que ver con la ejercitación. Yo puedo comer mucho, pero si no me ejercito voy a ser un gordo fofo. La genética o la naturaleza de cada uno, la alimentación, en este caso de la palabra, y la práctica. ¿Cómo vivimos esa palabra? No ser solamente un conocedor, como Santiago dice, un conocedor, sino un hacedor de la palabra. ¿Cuál es la práctica? La practicás y vas creciendo. La practicás y vas ejercitando tus dones. Practicás y vas haciendo cada día un poco más efectiva tu vida con el Señor. ¿Por qué? Porque ya a tu naturaleza débil o fuerte, la fortaleces con la palabra y la afirmás con el servicio. 3 partes importantes. La genética, ¿cómo somos? Dios nos ama como somos, pero quiere dejarte como sos, que es como su hijo. Alimentate de la palabra. Ejercitá la palabra y tus dones para el del Señor. ¿Y vas a ser qué? Fuerte. Fuerte espiritualmente, sí, claro. Fuerte espiritualmente también. Fuerte en la palabra y en conocimiento. Que sea nuestro sentido esta mañana a los débiles, sostenerlos, pero también echarlos a crecer. No pensar lo que va a ser de toda la vida. Tal vez falta, repito, el desafío, el incentivo, la motivación, la inversión de tiempo en esa persona para que llegue un día a ser alguien fuerte como un siervo del Señor. Oramos. Padre querido, somos débiles todos nosotros en muchos aspectos. Nos falta conocerte más, nos falta afirmarnos más en la fe, nos falta también, Señor, crecer en muchas cosas. Pero fundamentalmente necesitamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Por eso cada día de la semana tenemos un desafío a leer tu palabra, escucharla, meditarla, hacer de ella parte de nuestra vida, conocer lo que tenés para nosotros. No solamente los mandamientos, sino tus propósitos, tus desafíos, tu palabra. Señor, danos ese amor, esa pasión
con la palabra. Danos también un corazón de siervo para aplicarla y para querer y desear crecer hasta estar en la estatura y plenitud de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Que podamos ser fuertes en la fe ante los desafíos del mundo, ante las luchas cotidianas. Y no débiles, no escandalizarnos o asustarnos por las cosas que no comprendemos, sino buscar el conocimiento, la profundidad de tu palabra. Ese es tu deseo, y así queremos hacerlo. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, todos hemos pasado por momentos de debilidad y tal vez lo estés pasando o lo vas a pasar. Que no tiene que ver solamente con no conocer al Señor, tal vez una prueba en tu vida, una situación en tu vida que te bajonea, que te debilita. Ayer escuchaba un mensaje en la radio acerca de la depresión y que había algunas que son motivadas por alguna circunstancia, una tragedia, alguna circunstancia. Otras que no tienen una razón aparente, pero bueno, puede ser un tema físico, un tema corporal que nos lleva a un estado de depresión. Al débil, al que está rojito, apuntalo. Apuntálalo, afirmalo. Hacelo crecer, desafialo crecer. Como alguien a vos un día te desafió a crecer, decirte, vení a la iglesia, escuchá la palabra, congregate, crecé, estudiá y después serví. Y vamos ahora a tomar los símbolos como hacemos cada domingo, recordando, como ya dije, que no es una cuestión de qué día lo hacemos. Lo hacemos domingo por una cuestión que nos gusta recordar el día de la resurrección de Cristo. ¿Por qué lo hacemos todos los domingos? Porque nos parece que está muy bueno. Nos parece que es bueno, así como todos los días hacemos algunas cosas casi por hábito. Es un buen hábito. Recordar al Señor todas las semanas. ¿Pasa que no lo hacemos un día? No, claro que no. Dios no va a mandar fuego del cielo porque no vienes a la cena. Pero quiero estar allí, compartir y participar y recordar lo más hermoso que es la obra de Cristo en la cruz por vos y por mí. Y el pan y la copa. Cosas tan sencillas pero tan especiales para nosotros. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada para que vos y yo tengamos hoy comunión con el Padre Espiritual. Señor, gracias porque estos símbolos que vamos a compartir, siendo algo tan común y tan sencillo, tan simple, nos recuerda algo tan importante, tan trascendente como es la obra de la cruz. El cuerpo de Jesucristo, ofrecido como el de un cordero sin mancha y sin contaminación, y la sangre derramada para hacernos limpios y exceptos delante tuyo, Señor. Te damos las gracias por estos elementos y por lo que nos permitís recordar en esta manera. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, podemos entonces ahora sí habilitar nuestros micrófonos, saludarnos. Hermanos, qué bendición estar otra vez compartiendo un tiempo juntos. Buen día, hermanos, Patricia, bendiciones Sandra, para todos. Norberto, si no estás trabajando y nos puedes saludar, Norbert, es un gusto muy grande. Hola, pastor, ¿cómo anda? Saludos, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cómo estás, Sandra? Todo Hola, bien, Patri. gracias a Dios. Hola, Patri. Hola. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, les comparto algo que dijimos al comienzo, tuvimos unos problemitas hoy con el sistema, se nos apagó la computadora, arrancamos 3 veces, descargamos un celular, bueno. Vamos a estar orando porque queremos retomar en las próximas semanas la planificación del año 2022, lo que tiene que ver con la escuela dominical y con reunión de jóvenes, así que estén orando por favor por todo esto. Queremos volver a lo que es la actividad plena, ¿no? Que estuvo bastante acotada en este tiempo. Bueno, nada más, y sigamos orando los jueves por la tarde, pasen su tema de oración, su motivo de oración, para compartir en el grupo. Y ya en marzo tenemos la actividad presencial también de reunión de oración aquí en la iglesia. Bendiciones para cada una. Patri, Sandrita, Bendiciones. buen día. Bendiciones para todos. Buena semana. Chao, buena semana, cuídense. Amén.